Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Fausto. Estamos en Golpe a Golpe con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara. Buenos días, presidente, un placer saludarlo. Díganos algo bueno que sea mentira. Buenos días, saludos a ustedes y muchas gracias por la entrevista y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Díganos algo para... Algo que nos alegre. Algo que nos alegre en materia de economía, en materia de la empresa privada. El gobierno en el Valle. El gobierno entendió que la empresa privada es importante para el desarrollo del país. El gobierno de Maduro. Eso no lo va a entender nunca. El negocio del gobierno es el gobierno. La noticia buena es que todavía muchos seguimos vivos y seguimos apostando por el futuro de Venezuela. Oye, pero esa noticia no es nada de otro mundo. Trabajando a diario para abastecer con grandes limitaciones el mercado nacional. Y la noticia mala es que seguimos con un gobierno que quiere aplicar un modelo socialista del siglo XXI que busca destruir la empresa privada, que busca someter al pueblo venezolano a que únicamente dependa de las dádivas que le da el gobierno y que cree un control social a través del abastecimiento. ¿Y por qué la gente apoya todo eso? ¿Por qué la gente apoyó el chavismo? Porque eso no vino del aire, eso no lo trajo el imperialismo, no lo impusieron aquí, eso vino aquí que la gente lo quiso. La gente quiso esto que tiene y la gente todavía no defiende el capitalismo. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que ahí tendría que buscarte un sociólogo para que te responda esa pregunta, porque realmente se ha ido creando ilusiones, ¿Todavía la gente tiene ilusiones con esto? Mira, yo creo que en las encuestas no te lo reflejan, pero cuando tú uno lo que observa en sectores populares donde uno tiene operaciones de intercambio, la gente puede estar molesta, la gente puede estar en condiciones de extremada precariedad, pero lamentablemente le manipulan con los estatiques, con las bolsas CLAP. La gente son precarias, pero es lo poco que reciben, y el gobierno manipula de una forma muy agresiva esos mecanismos. Entonces, hasta ahora eso le ha dado resultado, y abiertamente te lo están diciendo de forma cotidiana, abiertamente te están indicando: si tú no votas por mí, lo dijo esta semana el mismo presidente de la República, esto es un negocio dando y dando, yo te doy un bono, yo te doy cualquier prebenda, pero tú tienes que votar por mí. ¿Hasta qué punto esa estrategia les va a seguir funcionando? Bueno, eso es un tema que habrá que ver, pero lamentablemente hasta ahora les ha funcionado. Pero esa no es una visión lamentable del pueblo, es decir, que el pueblo se vende, le dan una bolsita de comida y votan por ello. Eso es una visión lamentable de Venezuela. A mí me parece que en Venezuela hay mucha gente que aunque le den la bolsa de comida se va a rebelar. O la gente bueno, por la bolsa de comida. Es el mejor escenario, pero no se ha visto hasta ahora. Entonces, el pueblo aquí es una partida de borrego que le dan un poquito, le dan un pan con mantequilla y la gente ya se contenta. Este país no tiene futuro. Bueno, hasta ahora tú ves las grandes contradicciones que tú estás en las encuestas. El gobierno tiene un rechazo, el presidente Maduro tiene un rechazo del 83%, pero por otro lado tiene una disposición de voto que es relativamente importante, con todo el abstencionismo y con todo que la parte de participación que hay ahorita. Entonces la intención de voto a favor es mucho más alta que el rechazo, que la aprobación que tiene el presidente. Entonces, eso es una gran contradicción y eso es un reflejo de una estrategia que yo creo que no es eterna, que no es de mantenerse en el tiempo, pero hasta ahora lamentablemente les ha funcionado. El punto es cómo se establece una estrategia para que la población entienda que la causa fundamental de la grave crisis, de las penurias
que se están viviendo ahorita es el modelo económico, es las políticas que toma el gobierno nacional, que usted que vive en un barrio, que usted vive en una organización, que cuando vaya a una bodega o a un supermercado no pueda comprar lo que tiene, lo que quiera, primero porque no lo consiga, o segundo porque no gana lo suficiente para comprarlo. Y entonces eso es lo que te hace que te da la dependencia, eso es lo que te hace que el gobierno busque culpabilizar al otro, que si la guerra económica, que si el culpable es el que apagó la luz, el que hizo un saboteo para la luz, y él nunca es culpable de nada. Esa es la estrategia que vienen repitiendo. Yo creo que cada vez más la población no se cree ese cuento, pero eso no tampoco se observa que los factores políticos opositores lo capitalicen, en mi opinión, de una forma tal que pueda propiciar un cambio. Lo que pasa es que el cambio sería que la gente dijera, viva el capitalismo, viva la inversión, el que no trabaja no come, como pasa en los países que prosperan en el mundo. Pero el discurso en Venezuela sigue siendo el mismo. Este gobierno es malo, pero yo voy a llegar al poder, voy a arreglar esto y usted va a tener todo de gratis también. El punto es que el discurso opuesto, que es decir, señores, capitalismo en Venezuela no es viable. ¿Qué tú crees, Tobar, que te veo callado ahí? No, que bueno, lo que plantea el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal, es cierto que hay un grupo de la dirigencia política no termina de convencer a la gente que esta situación no va a resolver los problemas, que eso de la regaladera del CLA, la regaladera de todo, lo que va a hacer es que nos va a llevar a más problemas. Porque eso es muy sabroso, la gente lo que piensa es que a mí no me han regalado. Ahora, que regalarme más. Pero conversando con el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal, el gobierno los ha llamado a ustedes porque se acerca el 1 de mayo, va a haber teóricamente, debería haber una conversación sobre el 1 de mayo. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación para después del 1 de mayo? No, ninguna. El gobierno nacional no establece ninguna comunicación formal con el sector empleador establecido, como establecen, por cierto, como obligan las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que cada vez que se vaya a ajustar el salario mínimo, que cada vez que se vayan a tomar políticas económicas que afecten el salario, tienen que ser discutidas tanto con los empleadores como los trabajadores. Bueno, eso no sucede, y de hecho por eso es que el gobierno recibió una fuerte penalización el pasado 23 de marzo en Ginebra, donde se aprobó una comisión de investigación, que es la máxima penalidad que tiene la Organización Internacional del Trabajo, para que venga a supervisar presencialmente toda la destrucción del diálogo social que hay en Venezuela. Ese es un tema, por cierto, para conocimiento de la audiencia, que en la Organización Internacional del Trabajo, que están los 186 países que hacen vida en el mundo, todos los países, todos sus trabajadores y todos sus empleadores, es una penalización que únicamente se ha aprobado 12 veces en los 99 años de historia que tiene la OIT. Y eso se ha aplicado en temas tan emblemáticos como el de Lech Walesa, cuando el movimiento Solidaridad en Polonia, se aplicó cuando el primer gobierno de los sandinistas, previo a que llegara Violeta Chamorro, y fueron factores fundamentales del cambio en esos países, como en otros africanos, donde se restableció el diálogo social como un mecanismo de recuperación del valor del salario y de la recuperación de la economía. Nosotros tenemos importantes expectativas para que cuando eso empiece a funcionar, que posiblemente se nombren en las próximas semanas ya los representantes de esa comisión para que se apersonen en Venezuela, y el gobierno se tendrá que ver obligado a buscar mecanismos de discusión como no se dan ahorita, para que vayamos a discutir el fondo de los problemas y no simplemente el maquillaje de los problemas, que es lo que discutimos hasta ahora. Estamos conversando con el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal, para un poco ubicar a la gente en la situación. Presidente Carlos, hace unos meses hubo una reunión de un encuentro en la OIT donde Venezuela participó, conjuntamente Fedecámara, donde está la empresa privada, los trabajadores, y iba a venir una comisión a Venezuela y el gobierno no la dejó venir. Eso es lo que el presidente Carlos Larrazábal está planteando. Y
la OIT decidió que va a hacer su informe al margen del gobierno, porque bueno, el gobierno no quiere colaborar pues con elaborar el informe. Ahora, ¿cómo van esas conversaciones con la OIT y con los representantes sindicales de Venezuela para presentar el informe donde, bueno, es obvio que se van a colocar la situación tan compleja que están viviendo los trabajadores, los empresarios del país? Bueno, primero aclarar que ya previamente, en el año 2014, vino una misión de alto nivel a Venezuela, constató que aquí no existía diálogo social, hizo una cantidad de recomendaciones que el gobierno nunca cumplió. Eso originó una nueva misión, que era el 29 de enero de este año, que el gobierno no permitió que la misión se reuniera libremente con quien ellos querían reunirse, y la misión se fue abortada a última hora, y por eso en el Consejo de Administración en Ginebra, el pasado 23 de marzo, se toma esta decisión de aprobar esta máxima penalización. ¿Ahora qué vendrá? Ahora se eligen 3 miembros independientes, especialistas en los temas vinculados a las quejas, que son de diálogo social, aprobación del salario mínimo, persecución y ataque a los líderes empresariales y sindicales, persecución a la libre afiliación, que aplica mucho al sector sindical, y eso fue documentado tanto por los empleadores como por los trabajadores independientes. Por cierto, es el segundo caso en los 99 años de la historia de la OIT que la demanda, que las quejas son planteadas por el sector empleador. El caso previo fue en el caso de Nicaragua, cuando el primer gobierno sandinista, y todos los otros casos eran manejados por el sector sindical. Pero en este momento tenemos la particularidad que en Venezuela, que tanto los empleadores como los trabajadores independientes estamos viviendo las consecuencias de un modelo económico que ha destruido el empleo y ha destruido la empresa privada. Sí, estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara, y también queríamos su opinión, presidente, porque en estos días hubo una especie de expropiación a trocha y mocha de unos comercios en Caracas que yo creo que, bueno, nadie pone en discusión que el Estado tiene esa potestad de expropiar, pero esa forma en que se hace a trocha y mocha, se llega sin conversar con los empresarios, sin conversar con los trabajadores, sin darle una oportunidad para que puedan, digamos, establecer su negocio en otro sitio, sino se llega así de golpe, pum, y bueno, mira, estás expropiado y tienes 5 días para que te vayas. Eso lo que nos hace generar es más incertidumbre, más angustia a los empresarios y a los que quieran invertir en Venezuela. Claro, aunque como tú dices, el gobierno tiene la potestad, pero eso no es tan así. Para que tú puedas expropiar algo, tienes que cumplir con la ley de expropiaciones. Y eso implica que primero tú tienes que haber declarado de utilidad pública esos bienes que iban a ser expropiados. Segundo, tú tienes que hacer 3 avalúos. Uno que hacen los propietarios, uno que hace el Estado y uno que hace un auditor, un perito independiente aprobado por ambas partes, donde se negocia un acuerdo, un justo valor por los activos que van a ser expropiados. Y después que eso es negociado, después que el gobierno le paga a los propietarios el justo valor, es que pueden tomar posesión del activo. Eso es lo que dice la ley. Pero el gobierno no cumple con esa ley ya desde hace muchos años, cuando ha tomado más de 1.500 establecimientos empresariales y en la mayoría de esos casos ni siquiera le ha pagado a sus legítimos propietarios. Eso es lo que crea una imagen de inseguridad jurídica, eso es lo que asusta para que venga la inversión a Venezuela y eso es lo que asusta para que se creen nuevos empleos. ¿Qué es lo que el venezolano desea? Que tengas más trabajo, que tengas un salario digno y bien remunerado, que tú puedas mejorar tu calidad de vida, que tú ganes suficiente para abastecer tus necesidades básicas y las tuyas y las de tus hijos, y no tengas que estar buscando irte del país a trabajar mendigando en un país vecino, porque aquí en tu patria, en tu país, no tienes cómo hacerlo. Ajá, estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara. Presidente, tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos queremos seguir conversando con usted y le vamos a dar una pregunta en el aire. El gobierno ha ido permitiendo la dolarización de algunos productos, o por decirlo de una manera más dura y más fresca, pues
ha dolarizado todos los productos del país, ha permitido que se dolaricen porque la venta de los productos está por encima de lo que está establecido como en las gacetas. Pero también pareciera que arremete contra algunos negocios, porque por ejemplo uno no entiende cómo intervienen baterías Duncan y uno ve que un kilo de arroz en el Bicentenario vale 370.000 bolívares el kilo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Pues no, o sea, al Bicentenario sí le permiten vender sus productos al precio que consideren conveniente o que ellos calcularon, pero a baterías Duncan no. ¿Será que esto es algo personal contra los empresarios privados? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara. Le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con una situación que nosotros consideramos que es sumamente compleja y alguien tiene que explicarla. En el Bicentenario se consiguen los productos libres, pues, o sea, un kilo de arroz lo acabo de comprar yo en 370.000 bolívares. ¿No? Y en cambio a baterías Duncan la intervienen y la obligan a bajar los precios y tiene que vender por debajo de los supuestos costos que ellos tienen establecidos. Entonces, ¿qué significa? ¿Es que hay unos empresarios buenos y unos empresarios malos, o hay unos organismos buenos, unos organismos malos, o es que el Estado puede hacer lo que le da la gana y la empresa privada tiene que ajustarse a lo que el Estado quiera y que venda a pérdida? Bueno, lo que estamos viendo es la misma receta que ya hemos visto desde que se inventó el DACASO. Recordemos cuando el DACASO, que se dijo que no quedara un solo televisor o nevera, que todo el mundo, y bueno, ahí sucedió, bueno, que se acabó con la cadena de comercialización de línea blanca, y ahora cuánto cuesta comprarte una nevera, cuánto cuesta comprarte un televisor y dónde lo consigues. Y eso se vio después en diciembre, en las elecciones de diciembre, que hubo el mismo fenómeno con tiendas de ropa previo a las elecciones de diciembre, y ahorita dan como una muestra de algo emblemático, de una empresa emblemática del país, de primera línea, altamente competitiva, altamente productiva, que tiene diferentes puntos de venta, y se aprovechan de que obviamente hay una escasez de producto porque no hay importación de materia prima de ningún tipo. Y el gobierno no ataca las raíces fundamentales. Fíjense lo siguiente, únicamente la semana pasada el gasto público del gobierno nacional fue de 77 billones con B mayúscula de bolívares. Eso equivale al 70% de todo el gasto del año 2017. Lo gastó el gobierno en una sola semana. Y eso es gasto de dinero que no existe, que simplemente el gobierno lo pone a circular, y esa es la razón fundamental por la cual se crea la inflación. Y el gobierno, en vez de atacar las raíces del problema, se pone a dar un bono que no te alcanza nada, se pone a dar dádivas populistas para que crea que él está ocupándose de la población, pero a su vez le está originando el mayor de los impuestos que existe en la humanidad, que es el impuesto inflacionario, que donde tú ves dramáticamente que lo poco que tienes en el bolsillo cada día te vale menos. Y eso se corrige con políticas públicas, eso no se corrige con persecución, como lo corrigió Brasil, como lo corrigió Argentina, como lo corrigió Bolivia, como lo corrigió Nicaragua, como lo corrigió Alemania después de la Guerra Mundial. Eso se corrige y eso es responsabilidad exclusiva del Estado. Ajá. Pero lamentablemente lo que busca es como lo sucede cuando se va la luz, que la culpa siempre
siempre es de otro, la culpa siempre es del empresario o de otro, y ellos no son culpables de nada. Estamos conversando con el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal. Bueno, presidente, entonces el fin único del gobierno, por lo que usted nos narra en este último momento, es que quiere eliminar prácticamente la empresa privada de Venezuela. Bueno, este es un proceso que obviamente cuando tú te vas a un modelo ya socialista con tinte comunista, quiere una empresa privada que sea a su medida, como existe en Cuba, que es una empresa privada, pero que es controlada absolutamente por el Estado, con capitales mixtos, y eso no es nuevo, porque no es que estamos aquí dando una noticia de última hora, eso está plasmado en el Plan de la Patria. Recordemos que en el Plan de la Patria uno de los objetivos fundamentales es sustituir las empresas privadas por empresas mixtas o empresas de capital social con otros modelos de propiedad. Pero lamentablemente no lo ha podido hacer en su totalidad, pero sí ha tenido un éxito donde hay muchas empresas, y eso ha destruido la oferta de productos, eso ha destruido el empleo. Por eso tenemos un país que en los últimos 4 años ya se ha reducido a la mitad. Tenemos un sector industrial que se ha reducido más de un 60%, entre 50 y 60%. Lo mismo con el sector comercio. Tenemos un sector construcción que se ha reducido un 90% en los últimos 5 años. O sea, es una destrucción acelerada, y esa es la causa fundamental del deterioro de la calidad de vida de todos los venezolanos que no tienen empleo, que tienen empleo precario, que no ganan lo suficiente, las empresas no tienen los flujos de caja necesarios para dar mejores condiciones porque necesitan mantenerse operativas y por lo menos mantener los pocos empleos que tienen, y tú tienes un parque industrial que eran más de 12.000 establecimientos industriales, ahorita apenas llegan a 3.500, 4.000 empresas, y lo dramático que esas empresas están trabajando 24% de capacidad utilizada únicamente, y cuando haces las encuestas de coyuntura en el sector, más de 1.000 empresas te dicen: si la situación económica no mejora, yo no voy a seguir operando en el año 2018 porque el flujo de caja no me da para cumplir con los compromisos. Entonces, esa es la tragedia que estamos viviendo, y un gobierno que cada vez le mete más gasolina al problema en vez de buscarle las soluciones de raíz. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara. Carlos, esos son los problemas que hay. ¿Cuál cree usted que debe ser la solución para empezar a sacar al país de esta crisis tan profunda que estamos viviendo? Aparte de que el sector privado es importante, ¿qué otras medidas económicas deberían implementarse de manera inmediata que permitan avanzar un poco en resolver la crisis? Porque de verdad que ya lo que estamos viviendo es una profunda crisis. Uno ve la situación del estado Zulia, de Táchira, de Mérida, de esos estados, porque ya no se habla ni de Bolívar porque ya ahí se destruyó todo. Ahí lo único que queda es lo que dicen los garimpeiros sacando oro, pero en los estados industriales ahora es que se empieza a sentir la crisis más profunda, ¿no? Hablo del Zulia, de esos estados de Occidente, y cuáles son los planteamientos que tiene Fedecámara para comenzar a salir de la crisis de manera inmediata, si llegaran a preguntarle cuáles son sus planteamientos. El planteamiento fundamental, más que económico, el inicial, es un planteamiento político. En Venezuela hay que restablecer la confianza, hay que restablecer la legitimidad de las instituciones, y lamentablemente eso pasa por un proceso electoral limpio, transparente, donde participen todos los actores políticos y donde podamos llegar a un consenso de país de cuál es el país que necesitamos. Y lo que estamos viviendo en los actuales momentos no brinda esa seguridad. Un proceso electoral que es convocado por un ente que no es legítimo, un proceso electoral que no tiene ningún mecanismo de supervisión que le dé transparencia, que tiene todos los vicios que han sido denunciados, y que simplemente busca un mecanismo de legitimar a los factores de poder que están en la actualidad. Entonces, ese es el primer paso que los venezolanos tenemos que buscar, un cambio político en paz, en democracia, donde todos puedan votar, pero con las garantías necesarias para después que tú tengas la confianza y la legitimidad de origen, que ahorita no se va a perder,
en este próximo proceso es que tú puedes restablecer un programa económico, que tú tengas que buscar ayuda internacional, que tú puedas restablecer la oferta y la demanda, que tú puedas buscar un financiamiento con la banca internacional y con tus proveedores internacionales para restablecer la economía, pero pasa, lamentablemente, tiene que pasar por un cambio profundo en lo político, porque esa es la causa raíz de todos los problemas. Un gobierno que nos aplica un plan socialista del siglo XXI y que no tiene ninguna intención de rectificar. O sea, que usted comparte plenamente la tesis del Fondo Monetario Internacional, que cuando le preguntaron a uno de los directores que qué opinaba de un plan para Venezuela, dijo, bueno, mire, nosotros no podemos tener ningún plan para Venezuela en materia económica porque no conocemos la cifra. Algo parecido piensa usted, o sea que hay que resolver primero lo político para después resolver lo económico. Claro, porque el Fondo Monetario no te puede salir a prestar si tú no tienes libertad cambiaria, porque te van a prestar en dólares, entonces ¿cómo tú le vas a pagar? Eso es como cuando tú solicitas, mira, eso es tan sencillo, como cuando cualquier persona que me escucha solicita una tarjeta de crédito a un banco, y tú vas a ir para el banco, te dan una planillita, y lo primero que te preguntan, ¿cuánto gana usted? Deme su constancia de trabajo, ¿y cuánto gasta? ¿Su casa es propia? No, yo vivo alquilado, y entonces tú le haces un balance pequeñito en la planillita que te dan y el banco determina, mira, tú tienes capacidad de pago o no tienes capacidad de pago, entonces te doy una línea de crédito en la tarjeta de crédito de 1 millón de bolívares o de 30 millones de bolívares, dependiendo de lo que tú digas y el banco valide. Y eso es lo mismo, para que tú vayas a buscar un financiamiento como país, tú tienes que demostrar que produces, tienes que demostrar que tienes una expectativa de pago, tienes que demostrar que eres una gente seria y responsable, y hoy en día eso no está sobre la mesa. Sí, y es obvio que no está sobre la mesa porque el Banco Central de Venezuela no da ningún tipo de cifra, el Instituto Nacional de Estadística no da ningún tipo de cifra. Ya empieza a decirse de manera abierta que ya no se sabe ni cuál es la deuda real de Venezuela, no se sabe qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe, en qué se gasta, en qué no se gasta, no se sabe cuánto hay de bonos ni nada de eso. Eso pareciera que complica más la recuperación del país, ¿no cree usted? Esa es una total opacidad que en niveles mucho peor de lo que se vivió en Venezuela el Viernes Negro, el año 83, cuando se fue a reestructurar la deuda, y en esa época las alcaldías tenían deuda, internacional, las gobernaciones tenían deuda, y el gobierno central, cuando le tomó ir a refinanciar la deuda, ni siquiera sabía cuánto era la deuda del Estado. Hoy en día hay una opacidad y es insólito, donde los economistas, y me incluyo por ser economista, para conseguir cifras oficiales, las únicas que el gobierno suministra son las que le manda a la Bolsa de Valores de Nueva York, que son obligación para los bonos de la República que están allá. Y entonces tú tienes que obligarte, pero el Banco Central, que tiene su trabajo de publicar las cifras, no la publica. El INE, que tiene su trabajo de publicar cifras, no la publica. Y por cierto que esa es otra de las tragedias que estamos viviendo, porque hasta hace poco uno veía que en el Banco Central, por los conocimientos que uno tiene internamente, se mantenía el personal capacitado, se mantenía el personal haciendo los estudios, y ahora ya en los últimos meses se ha ido masivamente el personal del Banco Central por la persecución política que el señor Lobo, entendemos, está haciendo el mismo banco, y mucha cantidad de gente pidiendo jubilaciones anticipadas, y se está perdiendo un know-how profundo que será sumamente necesario en el momento que tengamos una recuperación del país. Ajá, pero esa diáspora de profesionales también la está viviendo el sector privado de manera importante, porque ustedes prácticamente ya se quedaron sin personal para funcionar. Mira, ustedes, la empresa privada. La está viviendo el país completo, la está viviendo PDVSA. La información que nosotros manejamos, que en PDVSA en los últimos meses han ido 25,000 personas. La gente se va y ni siquiera espera sus prestaciones sociales. La están viviendo las Fuerzas Armadas por las noticias que uno lee. La estamos viendo obviamente en la empresa privada. Tú ves en el sector petrolero, yo veía una cifra recientemente donde un ingeniero petrolero en promedio en todas partes del mundo, dependiendo unos más otros menos, puede ganar $124,000 al año.
y calculado a DICOM, ese es un cálculo que estaba hecho a DICOM, cuando el DICOM era de 25, estaba en 25.000 bolívares y ya está sobre 60, aquí ganan 1.000 y tantos dólares. Entonces, ¿cómo tú le vas a obligar a un ingeniero capacitado en la Universidad Central con la mejor, de un excelente nivel de formación, que, oye, se quede en esa penuria si le ofrecen un trabajo en Taiwán o le ofrecen un trabajo en Canadá pagándole $124,000? Entonces, eso es propiciado por el mismo gobierno, eso es propiciado por las políticas. Esta semana que acaba de pasar, el mismo ministro de PDVSA dijo que estaba en contra de una propuesta de las empresas mixtas, de las transnacionales, que estaban proponiendo pagarle mejores salarios al personal por la inflación, y el presidente de PDVSA se negó a pagar mejores condiciones. Y lo insólito, que el sindicato de petroleros del señor Rangel, de Bolivariano, no se preocupa porque los trabajadores petroleros tienen unos salarios de miseria, donde las empresas quieren pagar mejores salarios y el gobierno es el que se los prohíbe. Eso que tú dices es totalmente cierto, Carlos. Yo tengo información de gente que se ha ido y ni siquiera deja un documento para que vayan a buscar las prestaciones. Dice, no, deja eso ahí. Si algún día me lo quieren depositar, que me lo depositen, y si no, que no me lo depositen. No, después que están del otro lado, mandan un correo electrónico. Mira, si te he visto, no te conozco. Así es. Bueno, presidente, fue un placer haber conversado con usted. Hemos conversado con el presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal. Esperamos seguir contando con usted otra oportunidad y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación, y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Vamos a conversar con Alfredo Salgado, economista, un hombre que conoce al socialismo desde las entrañas porque lo ha estudiado muy bien, sabe cómo es eso. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, Alfredo, buenos días. ¿Tú estás de acuerdo con la dolarización de la economía venezolana? Mira, Raúl, fíjate lo siguiente. Creo que hay de por medio una trampa por parte de la campaña de Henry Falcón de presentar la dolarización como inevitable. Yo no estoy de entrada en desacuerdo, ¿no? Porque no podemos apelar a argumentos patrióticos simplemente porque no tenemos patria, no tenemos país, este país lo desintegraron. Pero yo creo que el problema monetario en Venezuela hay una idea de resolverlo que implicaría un shock mucho menor, ¿verdad? Y es lo que vengo insistiendo desde el año pasado, en hacer una persecución judicial mediante una comisión de altísimo nivel de los capitales robados en Venezuela. La campaña de Henry Falcón, con Francisco Rodríguez a la cabeza, ellos hablan de que en Venezuela se desaparecen 300.000 millones de dólares. Nosotros sabemos muy bien que es muchísimo más. Tal vez 3 veces, 4 veces más que eso, ¿no? Me llama la atención que yo vi solamente 300.000 millones de dólares y me pregunto, bueno, ¿y qué piensan hacer con el resto del dinero que fue robado? ¿Se van a hacer los locos? ¿Lo van a condonar? ¿Van a dejar que se vayan con ese dinero de bolsillo? Si nosotros hacemos una persecución entonces judicial internacional, una auditoría mundial, o sea, una cuestión de altísimo nivel, de carácter diplomático, entendiendo que las ramificaciones de la delincuencia venezolana se han internacionalizado, nosotros vamos a recuperar, ¿verdad?, en un lapso bastante corto, precisamente los 300.000 millones de dólares de los que habla Francisco Rodríguez, ¿no? Entonces nosotros tendríamos como contrapartida un shock a la inversa, que sería de revaluación de la moneda venezolana. Lo que yo planteo es que esos dineros no se muevan de la banca internacional, porque tenemos que darle garantías a esos banqueros que no vamos a producir una corrida bancaria, ¿verdad? Constituimos un fondo de estabilización macroeconómica, un fondo de inversiones, que no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso ayudaría a apuntalar a la economía venezolana y nos serviría como colateral para poder recibir los préstamos de lo que está necesitando Venezuela. Bueno, sí, Alfredo, pero eso está bien, eso está bien lo que tú planteas, es cierto, pues, o sea, bueno, se puede nombrar una comisión, mandar a una gente internacionalmente, pero eso tiene un tiempo, pues cuando digo un tiempo, eso 1 año, 2 años. El problema es
en este momento, o sea, hay una crisis profunda de la economía venezolana, hay una contracción real, o sea, hay una destrucción del aparato productivo, hay una destrucción de PDVSA. ¿Qué planteamiento harías tú para empezar a resolver esa crisis ya? Porque lo que tú planteas es un problema de carácter político que hay que buscarle, tiene muchas aristas, pues bueno, se puede hacer, pero tiene muchas aristas y tarda su tiempo, pues bueno, hay que reunirse con organismos internacionales, hay que nombrar abogados, todo eso, quizás perseguir las cuentas, eso tiene un tiempo, pero en este momento, porque bueno, los productos están dolarizados, el salario no hay comida, todo es importado, PDVSA está en la situación que está, las industrias están en la situación que están, no hay electricidad, bueno. ¿Qué planteas tú para este momento? Fíjate, yo no creo que sea tan tardada la cosa, ¿no? De hecho, hay un ambiente internacional ahorita muy favorable a ese tipo de medidas. En el exterior se habla de eso. En el único lugar donde no se habla de esa medida es en Venezuela, ¿no? Ya hay un ambiente propicio para eso, ¿no? Te digo, nosotros rápidamente podemos levantar 11.000 millones de dólares, ¿verdad?, que apuntalarían a esa reserva. Pero, o sea, en el caso de PDVSA no es que está en una determinada situación, o sea, PDVSA sencillamente ya no está. PDVSA no existe, Fran. Hay instituciones aquí que ya no existen. No existe PDVSA, no existen las Fuerzas Armadas, no existen las empresas de Guayana. Aquí hay que tomar una serie de medidas que te reviertan las expectativas, ¿no? Y una de ellas, indudablemente, es fundamental. Nosotros tenemos que hacer una apuesta frontal, sin ningún tipo de duda, hacia el capitalismo, hacia la atracción de inversión extranjera mediante la convocatoria de licitaciones internacionales, ¿verdad?, para reconstruir a Venezuela, que te reviertan a ti este gran empobrecimiento que ha tenido el país. El problema monetario no se resuelve solamente con el aspecto de que tú decretas la dolarización de la economía. Eso de entrada produciría un shock de precios muy fuerte, ¿verdad?, que terminaría de matar a los que están hoy moribundos. Eso no es la panacea, como pretenden decir estos caballeros de la campaña de Henry Falcón. Te digo, no estoy de entrada en desacuerdo con ella, porque tampoco tenemos moneda, no hay PDVSA, no hay moneda, no hay Fuerzas Armadas. Este país está devastado. Bueno, la reconstrucción de Venezuela es la gran fuente de ingresos de este país. Si tomas en cuenta que este es un país que de la época de Juan Vicente Gómez venía en una onda de largo aliento de crecimiento económico, y que fue revertida abruptamente por esta casta de delincuentes, porque llegaron al país. Eso no era un plan. El plan de ellos era robarse unos reales. Entonces, podríamos buscar inversión extranjera, ¿verdad? Tenemos que buscar inversión extranjera, llegar a acuerdos con los organismos multilaterales para que presten dinero fresco al país y privatizar la economía venezolana. ¿tú crees que la recuperación de Venezuela pasa automáticamente por la privatización del petróleo en Venezuela? Yo creo que sí. Ahora, cuando yo hablo de la privatización del petróleo, no me refiero solamente, Fran, a que la participación de las grandes empresas. Indudablemente que sí, pero inclusive nosotros podemos pagar mucha parte de los pasivos laborales, ¿verdad?, con bonos de proyectos específicos de inversión petrolera, de inversión minera, ¿ok? Y así el país, el Estado se delastaría de gran parte de ese pasivo que lo agobia tanto. Cuando yo hablo de la privatización, hablo que el ciudadano Fran Tovar pueda tener acceso a ser propietario de una porción X, ¿verdad?, de un proyecto petrolero, ¿ok? Que tú, a final de año, tú recibas un rendimiento con todo el derecho, porque nosotros no tuvimos nacionalización de este país, tuvimos fue estatización, que fue lo que hubo cuando la época de Carlos Andrés Pérez, y que por los conceptos errados nuestros pensamos que estatizar era nacionalizar. No, hay que lograr que los nacionales del país tengan acceso directo, sin intermediarios, a la riqueza del país. O sea, que tú estás en la misma tesis que ando yo, que hay que poner en la Constitución que es obligatorio que los venezolanos participen en la privatización de la industria petrolera. Si no hay privatización. Y obligarlo. Mira, los venezolanos están obligados a participar en la privatización del petróleo venezolano. Yo creo que sí. Entonces, ese montón de cajas de ahorro que andan por allí quebradas, ¿verdad? Ese tema que tenemos tan serio con los pasivos laborales, tú lo resuelves concediendo a la gente el acceso directo a esa riqueza. Bueno, señor, se le debe tanto dinero, se lo vamos a cambiar a usted por una riqueza tangible, ¿verdad? Usted es dueño de una porción
de tal proyecto de explotación de oro, de explotación de petróleo, de explotación petroquímica, en fin. Este país muchísima de instalación de puertos, de reconstrucción de carreteras. Este país hay que reconstruirlo completamente, Frank, completamente. O sea, este país hicieron algo insólito que no ha pasado nunca en la historia moderna. Esto supera la destrucción que tuvo la economía alemana cuando la Segunda Guerra Mundial, la destrucción que tuvo la economía norteamericana cuando la Gran Depresión económica. Esto va a ser un tema de estudio en los textos de economía de lo que pasó en Venezuela. O sea, ¿tú crees que el chavismo fue a destruir y no a construir? Seguro. El chavismo, su plan era un plan de destrucción, como era el plan de todo proyecto que lleva implícita la venganza. Chávez no venía a hacer justicia, Chávez vino a hacer venganza, a vengarse. Y en eso incluyó a los militares, que son parte esencial del problema que tenemos actualmente. Mira, Frank, el chavismo todo lo que tocó lo pervirtió. Lo de los militares está claro que lo pervirtió. PDVSA lo pervirtió. Pero si tú ves que hasta pervirtió mi Venezuela, chico. Hasta mi Venezuela fue pervertido en este país por el chavismo. No hay una sola área donde el chavismo haya metido la mano que no haya sido contaminado, que no haya sido gangrenado. Todo lo pervirtieron. Y una de las perversiones más graves es que hizo que el venezolano perdiera sentido por el trabajo. O sea, que el venezolano no ve el trabajo como una forma de subsistencia para vivir, no, lo ve como una cosa que es para que le den una dádiva, para que le den un bono, para que le den un CLA. O sea, el trabajo perdió valor en Venezuela. Hoy trabajar te sale muy caro. Mira, o sea, si tú sacas la cuenta de cuánto gasta una persona en pasaje, cuánto gasta una persona en las colas para poder conseguir, para poderse montar en el carrito, lo que le cuesta el almuerzo, etcétera, eso supera con creces lo que están ganando a la semana, al mes como salario. A la gente le resulta más barato no trabajar. En fin de cuentas, siempre estamos tomando decisiones de tipo económicas los seres humanos. Ahora, Salgado, tú que eres un hombre que estudiaste en los países socialistas y conoces bien esa área, ¿tú crees que esto que hizo el chavismo en Venezuela es algo planificado? ¿Es una estrategia para controlar todo? Porque yo no logro procesar que hayan destruido todo, porque bueno, tú dices, bueno, yo hoy me voy a quedar con el país, pero me voy a quedar con algo para mí, pero es que esto lo están destruyendo todo. ¿Eso es parte de la planificación del socialismo o es su propia génesis que es así? Pues, o sea, tú eres socialista y terminas destruyendo todo. El socialismo es así, el socialismo es como un virus, destruye el cuerpo en el que vive. O sea, todos los países en donde ha sido implementado el socialismo ha producido destrucción y al final ha implosionado. Tú tienes una sola manera en el socialismo de persistir en el poder, es mediante una alianza perversa con el sector militar, que es lo que sucede en Corea del Norte, lo que sucede en Cuba y lo que sucede aquí en Venezuela. Estos tipos están atrincherados. Sí. Ellos la rumba no la han cesado, ¿no? Para ellos no hay crisis. Ese video que salió en Semana Santa, los tipos de rumba, un montón de yates en una playa de acá de Venezuela, el montón de camionetas, último modelo que uno rodando por allí, Mercedes-Benz, que uno se explica de dónde lo sacan, te da cuenta, tío, que la rumba sigue, más soterradamente, pero la rumba sigue. El dinero no se desaparece, el dinero lo que hace es que cambió de bolsillo. Ellos sacaron el dinero de los dineros del tesoro público y lo metieron en su bolsillo. Y ahora están atrincherados acá. Alfredo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo. Estamos conversando con Alfredo Salgado, economista, y te vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada con la situación de la dolarización de los productos en el país, y queríamos saber tu opinión de qué consecuencias va a tener eso, porque la dolarización implica que, bueno, que va a generar más crisis para los sectores populares del país. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso con Alfredo Salgado, economista, y le habíamos dado una pregunta en el aire. La dolarización de los productos, de los precios de los productos en el país es evidente, pues un kilo de arroz vale 370.000 bolívares, un kilo de caraota vale 1.300.000, un cartón de huevo vale 1.000.000 de bolívares. ¿Eso de alguna manera le sirve a la economía venezolana o no le sirve? Eso es obvio que va a convertir a los pobres todavía más pobres de lo que son. ¿Qué crees tú que el gobierno hizo para permitir eso? O sea, ¿por qué razón el gobierno permitió dolarizar la economía de esa manera? Mira, te voy a decir una cosa, Fran, yo no estoy seguro que esté tan dolarizada la economía venezolana, ¿no? Te lo digo porque hay dos dinámicas que están marchando en paralelo. La dinámica de la hiperinflación y la dinámica de la devaluación de la moneda. Bueno, el ritmo al cual van creciendo los precios está superando ahorita el ritmo de la devaluación que uno por allí, de los dólares, el innombrable que hay en este país que se transan en Venezuela. De hecho, uno ve muchos portales en los cuales por días se ha mantenido estable el dólar o inclusive ha llegado a bajar. No, la inflación tiene una dinámica propia en Venezuela, y es lo peor de todo, que inclusive aquellas personas que podían tener la ventaja de recibir algún tipo de remesa, hoy esos dólares que reciben como remesa les están rindiendo menos que semanas atrás. Si tenemos esa dinámica en la cual la inflación está moviéndose más rápido que el ritmo de la devaluación de la moneda venezolana. En cuanto a por qué permitieron ellos eso, bueno, porque el gran negocio de este país fue el negocio del monopolio de los dólares por parte de la cúpula del PSUV. Ese fue el gran negocio por parte de la cúpula del PSUV y por parte de las familias de estos caballeros que están en esa cúpula, ¿no? Y hay que hacer la acotación de los militares, porque los militares han participado en esta fiesta abiertamente. Pero seguro, ellos participan en el contrabando de extracción de alimentos, son los jefes del bachaqueo, son los jefes del contrabando de gasolina en este país, por supuesto. Y ahora está apareciendo un nuevo negocio, que es el negocio de la minería de bitcoins, ¿no? Hay rumores de algunos personeros que tienen grandes granjas de minería instaladas en algunos lugares. Son rumores nomás, yo no tengo ningún dato que no certifique, que explicarían pues los colapsos eléctricos en algunas regiones del país. De manera que eso no sería de extrañar. El punto es que el gran negocio ha sido ese, ¿no? ¿Qué ayuda a impulsar los precios en este instante? Bueno, que ellos no tienen cómo gastar este dinero en el exterior. Tienen que gastarlo en Venezuela, y por supuesto, como el dinero no les cuesta nada, lo gastan pues a precio inflado. Y esto genera pues un aumento de la inflación, empuja los precios pues hacia arriba, pues. Es una especie del efecto de la corrupción sobre la inflación de la moneda, porque tampoco es de la inflación de la economía, de los precios. Que hay ninguna novedad, pues esos efectos del lavado, cuando tú lavas dinero, cómo te altera pues todo el torrente económico de un país. Bueno, ese dinero es dinero lavado, porque uno cree que el dinero lavado solamente es que viene de la droga, no, el dinero lavado es dinero que tenga cualquier origen ilegal, y eso le está dando. Ese dinero ilegal que está siendo introducido en el torrente, dinero que les cuesta poco y dinero que paga las cosas a cualquier precio.
y los que la pasan mal pues son aquellas personas que deben un salario, un sueldo, un ingreso fijo, una pensión, etcétera, que llegan a casa pues, para comprar un cartón de huevos. Ahora, Salgado, tú hablabas de la minería, pero yo te hablo de la minería del Bicopio, yo te hablo ahora de la minería del oro. Sí. Eso del oro, el gobierno puso prácticamente todos los huevos en esa canasta, pero después quedó demostrado que no es tanto así, ¿no? Porque eso de una tonelada de oro no es tanto para la economía venezolana. No es tanto. Es que eso es como lo dice Fausto, que estos tipos son unos piratas, ¿me entiendes? Ellos lo que son unos bucaneros, a ellos les interesa es la tajada rapidito. A ellos no les importa destruir todo el ecosistema de Venezuela por conseguir unas pepitas de oro. Ahora, fíjate el efecto de demostración tan terrible que tiene esto, que entonces uno ve a gente metida dentro del río Guaire y que buscando prendas de oro. O sea, es que te pervierte a lo largo del país completamente al ciudadano. Lo que pasa es que también hay una especie de locura, ¿no? En Venezuela, en materia económica. Uno pasa por los sitios donde están los vendedores de oro y uno le pregunta por asalto todas las instituciones y prácticamente las destruyeron. Todo. O sea, hay que reconstruir prácticamente el país de nuevo. O sea que es evidente que la cuarta se vivía mucho mejor desde el punto de vista político y económico. Mira, pero es que estoy de acuerdo también. El primero que le escuché esa frase fue a Fausto Mazó. El periodo más brillante de la historia venezolana fue el periodo de la Cuarta República. Lo que pasa es que la ceguera nuestra, el espíritu revanchista del gomecismo encarnado por Uslar, entre otra gente, ¿verdad? No le concedieron ningún tipo de crédito ni de reconocimiento a los logros que hubo durante la democracia civil. Y consiguieron ese líder que llaman Chávez, y bueno, ya vemos las consecuencias de todo lo Así es, pues. Ellos creyeron que se iba a hacer su muñeco, su títere, y ese lo devoró a ellos. Así es. Bueno, Salgado, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Alfredo Salgado, economista, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.